¿Qué pasaría si te dijera que cada palabra que dices está creando tu vida? Que lo que piensas, lo que sientes y lo que experimentas nace del lenguaje que usas sin darte cuenta. Las palabras no son inocentes, son energía, son vibración, son hechizos cotidianos que pueden liberarte o mantenerte atrapado. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo hablar puede ser el primer paso para transformar por completo tu realidad. Imagina que cada palabra que pronuncias es un pequeño hechizo, no en el sentido fantasioso de una varita mágica, sino en un sentido mucho más real y profundo, una vibración que moldea tu manera de ver, sentir y actuar en el mundo. Lo más sorprendente es que esta magia no es ficticia ni está reservada a libros antiguos. Está ocurriendo todos los días, a cada segundo, en tu mente, en tu boca y a tu alrededor. Desde que nacemos, somos introducidos a un sistema de comunicación que llamamos lenguaje. Aprendemos a hablar mucho antes de tener plena conciencia de lo que estamos diciendo. Nuestras primeras palabras son celebradas, repetidas y reforzadas por quienes nos rodean. Pero rara vez alguien nos enseña que esas palabras no son solo etiquetas, son estructuras que modelan nuestra forma de pensar y con el tiempo nuestra realidad entera. El lenguaje no es neutral. Cada palabra lleva una carga simbólica, emocional y cultural. Nos comunicamos con sonidos que tienen significados compartidos, pero también inconscientes. Cuando dices tengo que trabajar en lugar de elijo trabajar, estás activando un marco mental distinto. En el primer caso, suena a obligación, a carga. En el segundo, a elección, a poder. Esta diferencia, aunque parezca sutil, determina cómo vives la experiencia. Piensa por un momento en palabras como contrato, hipoteca o ocupación. La palabra contrato proviene del latín contractus, que significa unir, enlazar, restringir. Un contrato no solo es un acuerdo legal, es un vínculo que impone condiciones, límites y en muchos casos te ata a estructuras difíciles de romper. La palabra hipoteca deriva del latín mortgage, que literalmente significa promesa de muerte. Suena dramático, pero refleja cómo muchas personas entregan su tiempo, su energía y su libertad por décadas, atadas a una obligación financiera. Y la palabra ocupación, aparentemente inocente, pero si la analizamos desde su raíz, ocupar implica llenar, invadir, adueñarse de algo. Así, tu ocupación diaria, ese trabajo que haces, no solo llena tu agenda, sino también tu mente, tus pensamientos, tus emociones. El lenguaje que usamos para describir nuestras rutinas no es neutro. Es una declaración sobre cómo interpretamos la vida. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en la palabra spell en inglés? Significa tanto hechizo como deletrear. Deletrear es, literalmente, organizar letras para formar una palabra y, por tanto, un significado. Desde tiempos antiguos, los grimorios, libros de hechizos, eran también textos cargados de lenguaje sagrado, oraciones, invocaciones. De allí viene la palabra gramática, que comparte raíz con grimoire. Lo que llamamos gramática es en esencia la estructura para conjurar pensamientos. Por eso se dice que cada vez que hablamos lanzamos un hechizo, a veces para construir, otras, sin saberlo, para destruir. Cuando alguien repite frases como no sirvo para esto, todo me sale mal o la vida es dura, está pronunciando decretos. No son simples frases, son órdenes que su mente obedece, que su energía traduce y que su cuerpo termina por manifestar. Lo más inquietante del lenguaje no es solo su poder, sino su diseño. Muchos de los términos que utilizamos provienen de estructuras de control, legal, religiosa, educativa, institucional.
Se nos enseña a hablar, pero también se nos entrena a pensar de determinada manera. Frases como "así son las cosas", "de algo hay que vivir" o "más vale malo conocido" son ejemplos de fórmulas que nos mantienen dentro de marcos estrechos. No estimulan la creatividad, ni el cuestionamiento, ni el crecimiento. Esta programación lingüística se vuelve tan automática que ni la notamos. Creemos que estamos hablando libremente, pero en realidad estamos reproduciendo patrones que nos fueron impuestos. Palabras heredadas de generaciones anteriores, instituciones, ideologías. En muchos casos repetimos frases que ni siquiera creemos profundamente, pero que están tan arraigadas que siguen operando desde el fondo. Una de las trampas más sutiles del lenguaje es que no solo describe la realidad, la limita. Si tu vocabulario emocional se reduce a palabras como cansancio, estrés o miedo, eso es lo que tenderás a experimentar. Pero si expandes ese vocabulario e incluyes gratitud, posibilidad o curiosidad, estás abriendo nuevas rutas para interpretar el mismo hecho desde una perspectiva diferente. Esto no significa negar lo difícil de la vida, sino darle nuevos marcos interpretativos. El poder no está en ignorar la realidad, sino en nombrarla de una forma que te devuelva el poder. Decir "esto es un reto" en lugar de "esto es un problema" cambia la carga emocional. No es lo mismo enfrentar una crisis que una transformación necesaria. Si el lenguaje es un sistema que nos moldea desde que nacemos, también puede ser un sistema que nos libere. Pero para eso necesitamos tomar conciencia, escuchar nuestras propias palabras, cuestionarlas, reformularlas, convertirnos en alquimistas del lenguaje. Por eso es tan importante despertar al lenguaje consciente, hablar con intención, elegir palabras que no solo describan lo que vemos, sino lo que queremos crear. Usar el lenguaje como herramienta de transformación y no solo como repetición. Este despertar empieza con pequeñas preguntas. ¿Qué palabras uso a diario para describirme? ¿Cómo me refiero a mi vida, mi cuerpo, mis emociones? ¿Qué frases he heredado de mi familia, mi entorno, mi cultura? ¿Realmente creo en lo que estoy diciendo o lo estoy repitiendo por inercia? Estas preguntas son llaves y cada respuesta es una puerta. El lenguaje es más que un conjunto de palabras. Es una red energética, una estructura simbólica que da forma a tu identidad, tus emociones, tus decisiones. Y aunque muchas de esas palabras fueron sembradas sin que lo notaras, hoy puedes empezar a elegir qué semillas plantar con cada frase que pronuncias. Hablar es un acto mágico y tú eres el hechicero. Ahora que sabes que el lenguaje no es inocente, ¿qué elegirás decir mañana cuando te despiertes? ¿Seguirás diciendo "otro día más" o empezarás con "un día nuevo para crear"? El cambio no empieza afuera, empieza por dentro y empieza sobre todo por una palabra. Desde pequeños aprendemos a nombrar el mundo antes de comprenderlo. Llamamos mamá a esa figura cálida que nos abraza, no a ese límite que nos frena, yo a ese cuerpo que empezamos a reconocer como propio. A medida que crecemos, vamos tejiendo con palabras una red invisible que define quiénes somos, qué es posible, qué está prohibido y cómo debe funcionar el mundo. Lo más impactante es que esa red se instala en nuestra mente como verdad y rara vez nos detenemos a revisarla. Tu mente consciente es como un navegante, pero el timón real lo sostiene tu subconsciente. Esa parte silenciosa y poderosa de tu psique no razona ni discute, simplemente recibe, repite y manifiesta. ¿Y cómo se programa ese subconsciente? A través de la repetición y la emoción, dos elementos que el lenguaje activa de forma directa. Cada vez que dices "yo no puedo", "esto no es para mí" o "siempre fracaso",
Tu mente subconsciente registra esa afirmación como una instrucción. Con el tiempo, se convierte en una creencia, y las creencias no son neutras, son estructuras que condicionan tus decisiones, emociones y percepciones. Este proceso no ocurre de manera consciente. El subconsciente no distingue entre broma o seriedad, entre deseo o miedo. Lo que recibe con suficiente repetición y sobre todo con suficiente emoción lo adopta como programación válida. Durante años se creyó que el cerebro era una estructura fija después de la infancia. Hoy sabemos que no es así. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro puede reorganizar sus conexiones neuronales incluso en la adultez. Y uno de los estímulos más potentes para reconfigurarlo, el lenguaje. Estudios en neurociencia han demostrado que repetir afirmaciones positivas, combinadas con intención y visualización, puede modificar las rutas neuronales asociadas a patrones de pensamiento negativo. Esto no es magia, es biología. Cuando cambias tus palabras, cambias tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu forma de sentir. Y cuando cambias tu forma de sentir, cambias tus decisiones, tus acciones y, por tanto, tus resultados. Cada palabra que eliges activa un circuito. Si repites, soy capaz, el cerebro responde generando confianza. Si repites, no valgo, tu biología también reacciona. Se activan respuestas hormonales asociadas al estrés, la tensión y el bloqueo. Así, tu lenguaje se convierte en un disparador directo de tu fisiología. Muchas de nuestras creencias más profundas no las elegimos conscientemente, las absorbimos. Vienen de lo que escuchamos en casa, en la escuela, en los medios, en la religión o en la cultura. Frases como, eso no es para gente como nosotros, los ricos son egoístas, mejor no soñar muy alto, parecen inofensivas, pero se instalan como órdenes internas que guían nuestra conducta durante décadas. Lo más complejo de estas creencias limitantes es que operan desde la sombra. No las ves, no las cuestionas. Simplemente crees que así es la vida. Pero la vida no es una estructura inamovible, es una interpretación. Y el lenguaje es el filtro a través del cual interpretas tu realidad. La buena noticia es que cualquier creencia puede desmontarse y sustituirse, pero no basta con decir soy exitoso una vez. La mente necesita congruencia, constancia y emoción. Solo así acepta una nueva instrucción como válida. El primer paso para reprogramar tu mente es escucharla. Observar qué te dices cuando fallas, cuando te equivocas, cuando tienes miedo. Prestar atención a las frases automáticas que surgen en esos momentos clave. Dices, siempre me pasa lo mismo, no soy suficiente, nunca voy a poder. Estas frases son como comandos de un programa informático. No tienen poder por sí mismas, pero al ser ejecutadas una y otra vez, se vuelven el sistema operativo de tu vida. Aquí es donde entra el poder de la reprogramación. Se trata de reemplazar esas frases por otras que abran caminos, que expandan tu visión, que activen una nueva frecuencia mental. No se trata de mentirte. Se trata de elegir palabras que sean posibles, que estén un paso más allá del miedo, pero dentro de tu alcance emocional. Por ejemplo, en vez de no puedo hacerlo, di estoy aprendiendo a hacerlo. En vez de todo me sale mal, di cada experiencia me enseña algo valioso. En vez de yo no soy así, di estoy en proceso de transformación. Estas nuevas frases no niegan la realidad, pero la interpretan desde un lugar de poder. Esa es la clave. Las palabras que recibimos en nuestra infancia son las más poderosas. En esos años, el subconsciente está abierto, sin filtros, y todo lo que escuchamos se graba como verdad. Si nos dijeron, eres inteligente,
tienes talento, puedes lograrlo. Esas semillas germinan en forma de confianza. Pero si nos repitieron, eres torpe, cállate, no puedes, esas frases se convierten en grilletes emocionales. Es posible que hoy, como adulto, sigas reaccionando a las palabras que alguien te dijo hace décadas, y lo hagas sin darte cuenta. Por eso es tan importante identificar esas frases heredadas y decidir si las quieres conservar o reemplazar. No porque odies a quien te las dijo, sino porque ahora tú eliges tu guión. La conversación más influyente que tienes cada día es contigo mismo. Lo que te dices cuando te miras al espejo, cuando cometes un error, cuando intentas algo nuevo. Esa voz interna no se calla. Y aunque no siempre la escuches de forma consciente, está determinando tu energía, tu actitud y tu enfoque. Hablarte con compasión, con honestidad, con aliento, es una forma de liderazgo interno. No necesitas esperar que alguien te valore desde afuera. Puedes empezar a validarte con tus propias palabras. Un ejercicio poderoso es escribir durante una semana las frases más repetidas en tu diálogo interno. ¿Qué patrón ves? ¿Qué frases podrías transformar? Hazlo sin juicio, como un científico que observa. El simple hecho de ponerlo en palabras ya es un acto de poder. Reprogramar tu mente no es un evento único. Es un proceso continuo que comienza con la conciencia del lenguaje que usas. Las palabras no solo describen tu mundo interno, lo crean. Cada frase es un ladrillo en la construcción de tu identidad. Puedes seguir usando los mismos materiales heredados, o puedes diseñar uno nuevo, más sólido, más auténtico, más tuyo. Tu historia no está escrita en piedra, está escrita en palabras. Y las palabras se pueden reescribir. Empieza hoy, cambia una sola frase, elige una palabra nueva, háblate como hablarías a alguien que amas profundamente, porque lo creas o no, tus células están escuchando, tu mente está grabando y tu realidad está esperando ser transformada. La ciencia y la espiritualidad durante siglos caminaron por caminos separados. Una analizaba la materia, la otra el espíritu. Pero en las últimas décadas, ambas han comenzado a encontrarse en territorios donde lo invisible influye directamente en lo visible. Uno de esos territorios es el campo de la física cuántica, y sorprendentemente, también es el campo del lenguaje. La física cuántica ha demostrado que la realidad no es tan sólida como creíamos. En su núcleo más profundo, todo está formado por partículas que actúan más como ondas que como materia. Y lo más desconcertante, estas partículas se comportan de manera distinta cuando son observadas. Este hallazgo, demostrado en el famoso experimento de la doble rendija, cambió por completo nuestra comprensión del mundo. La observación, es decir, la conciencia, tiene el poder de alterar el comportamiento de la materia. Ahora, traslademos esta idea al lenguaje. Cada palabra que pensamos o decimos es una forma de observación, es un enfoque, una dirección de atención. Y si la atención puede afectar la realidad a nivel cuántico, entonces el lenguaje, como herramienta de enfoque, también tiene ese poder. Cuando hablas, no solo describes lo que ves, eliges una posibilidad dentro del campo infinito de potenciales. La palabra actúa como un colapso de la onda, como una orden que selecciona una realidad entre miles. Este no es un concepto esotérico sin fundamento, es coherente con los principios de la mecánica cuántica. El lenguaje es vibración, y la vibración es energía. Cada vez que pronuncias una frase, estás emitiendo una frecuencia que afecta tu cuerpo, tu entorno y el campo invisible que te rodea. Piénsalo así. Cuando dices «yo no puedo», estás colapsando una realidad donde efectivamente no puedes. Estás cerrando la puerta a todas las posibilidades donde sí podrías. Pero si dices «estoy descubriendo cómo hacerlo», mantienes abiertas varias rutas.
No afirmas que ya sabes, pero te conectas con el proceso. Te abres al aprendizaje, al ensayo, al movimiento. Y eso es precisamente lo que hace el lenguaje cuántico: activar caminos en lugar de cerrarlos. Cada palabra que usas tiene una carga energética que influye en tu campo personal. Las palabras negativas como miedo, fracaso, nunca o imposible emiten frecuencias bajas, densas, que contraen tu campo energético y limitan tu percepción. En cambio, palabras como sí, puedo, elijo, aprendo, emiten frecuencias más altas, expansivas, que abren tu mente, tu cuerpo y tu campo emocional a nuevas experiencias. Un ejemplo sencillo de esta diferencia puede verse en la frase «tengo que». Cuando dices «tengo que ir al trabajo», tu mente y cuerpo lo interpretan como una obligación, como algo impuesto. La energía se vuelve pesada, resistida. Pero si cambias la frase a «elijo ir al trabajo porque me da estabilidad y aprendizaje», tu percepción cambia. El hecho sigue siendo el mismo, pero la emoción y la energía que lo acompañan se transforman. Este pequeño cambio lingüístico tiene un efecto profundo a nivel cuántico. Estás pasando de una realidad de presión a una de elección. Estás vibrando en una frecuencia donde tú eres el agente, no la víctima. Y esa diferencia es la que define muchas veces tu experiencia cotidiana. Otra clave del lenguaje cuántico es el tiempo verbal. Muchas personas usan frases como «algún día seré feliz» o «cuando tenga dinero, seré libre». Estas afirmaciones envían la vibración de que lo que deseas está en el futuro, es decir, fuera del momento presente. Y como el campo cuántico responde a la hora, esa vibración solo manifiesta distancia. Por eso, una herramienta poderosa es hablar en presente, como si ya estuvieras encarnando esa realidad. En lugar de decir, quiero tener paz, di, elijo la paz en este momento. En lugar de decir, cuando logre esto seré feliz, di, elijo sentir plenitud en mi camino. No se trata de mentirte, sino de sintonizarte con la frecuencia emocional de lo que deseas atraer. Así, tu campo energético comienza a vibrar en coherencia con ese estado y tu entorno responde. Los estudios en psicología cuántica y medicina energética han mostrado que las afirmaciones bien formuladas, con emociones positivas y lenguaje presente, pueden producir cambios en el sistema inmunológico, reducir la ansiedad y mejorar la función cerebral. No es solo una cuestión de pensar en positivo, es un proceso bioenergético donde el pensamiento, la emoción y la palabra crean un campo que reorganiza tu biología y tu entorno. Imagina tu mente como una antena que emite señales todo el tiempo. Las palabras son la codificación de esas señales. Si emites frases cargadas de miedo, atrapas sintonías de miedo. Si emites frases cargadas de gratitud, activas frecuencias donde la abundancia fluye. Cada palabra que dices es un botón que eliges pulsar en el panel de tu realidad. Un ejercicio práctico para activar el lenguaje cuántico es el siguiente. Durante un día, observa todas las frases automáticas que usas, especialmente aquellas que empiecen por «yo soy», «yo no puedo», «esto siempre me pasa», «es imposible». Anótalas y luego cambia cada una por una versión expansiva. Por ejemplo, «soy un desastre», transfórmala en «estoy aprendiendo con cada paso que doy». «Siempre fracaso», transfórmala en «cada intento me acerca a un nuevo nivel de conciencia». «No hay salida», transfórmala en «estoy abriendo nuevas posibilidades que antes no veía». Haz esto durante una semana. Notarás cómo tu energía cambia, cómo tu mente comienza a buscar evidencia de lo positivo, cómo tus emociones se estabilizan. Es el efecto cuántico del lenguaje actuando en ti. Recordemos que el universo cuántico es un campo de potenciales infinitos. Nada está escrito, todo está vibrando.
esperando a ser colapsado por tu conciencia. Y el lenguaje es una de las herramientas más directas que tienes para hacerlo. Hablar es crear, pensar es elegir, sentir es activar. Si combinas estos tres aspectos con intención, estás usando tu poder cuántico. No se trata de repetir frases vacías, se trata de hablar con presencia, con coherencia, con propósito. Tu palabra es la varita mágica y tu conciencia es el hechicero. Cuando eliges tus palabras con amor, claridad y dirección, estás dando forma a un universo que responde con la misma vibración, porque en el fondo todo es energía. Y el lenguaje, cuando se usa con conciencia, es la energía que moldea realidades. Este es el corazón del lenguaje cuántico. Entender que cada palabra que pronuncias no solo informa, transforma. ¿Y tú? ¿Qué realidad estás creando con las palabras que eliges hoy? Vivimos inmersos en una red invisible hecha de palabras que no hemos elegido. Frases, etiquetas, titulares, consignas, discursos. Están en la televisión, en las redes sociales, en la política, en la escuela, en los noticieros. Todo ese lenguaje colectivo nos llega de forma constante y muchas veces sin que lo notemos. Lo absorbemos como si fuera parte natural de la realidad, pero no lo es. Es una construcción. Y como toda construcción, tiene una intención detrás. Desde hace siglos, quienes manejan el poder han entendido que controlar el lenguaje es controlar la percepción. No necesitan controlar directamente lo que haces si pueden influir en lo que piensas. Y para influir en lo que piensas, basta con moldear las palabras que usas. Así se construyen realidades masivas. Así se programan sociedades enteras. No con armas, con narrativas. Una palabra puede despertar compasión o provocar odio. Puede unir a miles o dividirlos. Puede justificar una guerra o inspirar una revolución. Todo depende del encuadre. No es lo mismo leer en un titular la palabra manifestación que la palabra disturbio. Ambas pueden referirse al mismo hecho, pero una sugiere derecho ciudadano y la otra violencia. No es lo mismo decir crisis migratoria que búsqueda de refugio. No es lo mismo regulación que control. Las palabras no solo informan, cargan emoción, y la emoción direcciona la atención y las decisiones. Este fenómeno es tan poderoso que ha sido estudiado en psicología con el nombre de framing o encuadre mental. Se refiere a la manera en que una misma información puede ser percibida de formas muy distintas dependiendo de las palabras que se usen para presentarla. Es una forma de programación emocional y funciona porque la mayoría de las personas no se detiene a pensar en los términos, solo reacciona a ellos. Los medios de comunicación, especialmente los masivos, dominan el arte del encuadre. Saben exactamente qué palabras usar para generar miedo, simpatía, indignación o resignación. No siempre se trata de mentir. Muchas veces dicen la verdad, pero la forma en que la dicen es lo que transforma esa verdad en una herramienta de influencia. Si te repiten 1000 veces que hay escasez, pensarás en carencia aunque aún tengas lo necesario. Si te muestran a ciertos grupos siempre asociados a delitos o conflictos, tu mente los asociará inconscientemente a peligro. Si repiten que todo está mal, comenzarás a ver el mundo desde un prisma gris, aunque haya belleza frente a ti. Lo más peligroso de esta manipulación lingüística es que no se siente como manipulación, se siente como realidad, se siente como sentido común, como algo que todos sabemos. Y ese es el hechizo más fuerte. Hacerte creer que tus pensamientos son tuyos, cuando en realidad son ecos del lenguaje externo. Existe otro fenómeno aún más silencioso, la espiral del silencio.
Según esta teoría, cuando los medios amplifican una opinión dominante y silencian o ridiculizan otras voces, las personas que piensan diferente comienzan a callarse por miedo a la exclusión o al rechazo. Con el tiempo, esa opinión dominante, aunque no sea la mayoría real, parece ser la única válida. Así se crean cámaras de eco, donde solo circula una visión del mundo, reforzada por titulares, hashtags, discursos y repeticiones incesantes. Todo esto tiene consecuencias profundas. Las personas comienzan a autocensurarse, dejan de expresar dudas, renuncian al pensamiento crítico, reaccionan con agresividad cuando alguien desafía la narrativa establecida. El lenguaje se vuelve campo de batalla, y lo que podría ser un espacio de diálogo se convierte en un juego de trincheras verbales. Pero esto no es inevitable. La clave está en recuperar la conciencia sobre las palabras que consumimos. Hacer un esfuerzo deliberado por preguntarnos, ¿por qué se usó esta palabra y no otra? ¿Qué emoción me provoca? ¿Cuál es la intención detrás de este titular? ¿Estoy reaccionando o reflexionando? ¿Esta información me libera o me condiciona? Cada vez que te detienes a analizar un mensaje, estás debilitando el hechizo. Estás rompiendo la cadena automática de estímulo y reacción. Estás eligiendo en lugar de repetir. Y cuando eliges, te recuperas a ti mismo. Es importante entender que los medios no son el enemigo, son herramientas. Pueden informar o pueden adoctrinar, pueden abrir mentes o cerrarlas. Todo depende de cómo se usen y de cómo tú, como receptor, decidas usarlos. Porque el verdadero poder está en tu capacidad de discernir, de reinterpretar, de nombrar el mundo con tus propias palabras. Hablar de crisis genera estrés. Hablar de transformación genera apertura. Decir fracaso te encierra. Decir aprendizaje te impulsa. Las palabras tienen carga, energía, dirección. Y eso no es solo una idea espiritual, es una verdad psicológica, emocional y también política. Por eso, el lenguaje no solo se reprograma en lo individual, también puede y debe reprogramarse en lo colectivo. Si empezamos a cambiar las formas en que nos referimos a los problemas, si reformulamos nuestras conversaciones públicas, si usamos palabras que construyan en lugar de dividir, estamos activando nuevas rutas de pensamiento colectivo. Estamos escribiendo nuevas narrativas posibles. Imagina qué ocurriría si los medios dedicaran más espacio a palabras como esperanza, colaboración, innovación, humanidad, ternura, reconciliación. Imagina si los líderes hablaran más desde la escucha que desde la imposición. Imagina si en lugar de hablar de enemigos, habláramos de desacuerdos. Si en lugar de lucha, dijéramos búsqueda compartida. ¿No cambiaría eso la energía de nuestras sociedades? Esto no significa negar la realidad dura ni pintar de rosa los conflictos. Significa que podemos enfrentar la complejidad sin ceder al lenguaje del miedo, la polarización y la desesperanza. Significa que podemos elegir palabras que activen soluciones, no solo problemas. Todo comienza con un gesto simple: escuchar. Escuchar lo que dices, escuchar lo que repites, escuchar lo que lees y lo que compartes, y luego decidir si eso está construyendo el mundo que deseas habitar. La palabra es herramienta, es puente, es semilla, pero también puede ser arma, muro o veneno. Depende de cómo la uses y de si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de hablar con conciencia. Hoy, más que nunca, el mundo necesita nuevas narrativas. Historias contadas desde la dignidad, desde la empatía, desde la posibilidad. Y tú, con cada palabra que eliges, estás participando en esa construcción. No importa si eres periodista, maestro, madre, estudiante, líder o vecino. El lenguaje es un campo de poder al que todos tenemos acceso.
Tu forma de nombrar las cosas es tu forma de crear realidad. Tu forma de hablar es tu forma de sembrar futuro. Y el mundo que vendrá dependerá, en parte, de las palabras que estemos dispuestos a dejar atrás y de las nuevas que estemos listos para pronunciar. Todo lo que has leído hasta aquí te ha conducido a un punto clave: la comprensión profunda de que el lenguaje no es algo externo a ti, es parte de ti. No solo lo usas para comunicar, sino que lo usas, muchas veces sin saberlo, para crear tu identidad, tus relaciones, tus decisiones y hasta tu salud. Has descubierto que las palabras pueden programarte o liberarte, encerrarte o expandirte, debilitarte o sanarte. Y lo más importante, que tú puedes elegir. Ese poder de elección comienza con la conciencia. No basta con repetir frases positivas al azar. Las afirmaciones solo funcionan cuando están alineadas con lo que realmente crees, con lo que sientes y con lo que estás dispuesto a transformar. Si dices, soy abundante, pero por dentro sientes miedo, culpa o rechazo hacia el dinero, esa frase no activa poder. Al contrario, genera conflicto interno. Por eso, la reprogramación efectiva del lenguaje requiere coherencia emocional. Una forma sencilla de comenzar a cultivar esa coherencia es transformar frases duras en frases amables, sin perder la verdad. No se trata de decirte que todo está bien cuando no lo está, sino de decirte que puedes afrontarlo, crecer, aprender. En lugar de esto es una tragedia, puedes decir, esto es un proceso desafiante del que puedo salir fortalecido. En lugar de no sirvo para nada, puedes decir, estoy redescubriendo mi valor. Estas frases no niegan el dolor, pero lo enmarcan desde un lugar de posibilidad. El cuerpo también responde al lenguaje. De hecho, no solo responde, lo almacena. Tus células recuerdan las palabras que has escuchado, las emociones que las acompañaron, los tonos con los que te hablaron. Cuando te hablas con respeto, tu cuerpo se relaja. Cuando te criticas con dureza, tu sistema nervioso se activa en modo de amenaza. Así de literal es la conexión. No es solo psicológico, es físico, biológico, energético. La ciencia ha demostrado que las palabras pueden influir en la estructura molecular del agua. Estudios como los del Dr. Masaru Emoto mostraron cómo palabras como amor o gratitud generaban cristales de agua armoniosos y bellos, mientras que palabras como odio o miedo producían formas caóticas. Si tu cuerpo está compuesto en un 60% por agua, ¿qué crees que sucede cuando te hablas con compasión o con desprecio? Tu biología escucha, y no solo el agua. También las plantas reaccionan al lenguaje. Experimentos han mostrado que las plantas expuestas a palabras de afecto, incluso sin contacto físico, crecen más sanas y vigorosas que aquellas expuestas a insultos o silencio. Esto nos habla de algo más profundo. Las palabras no son solo sonidos, son vibraciones que afectan la vida. Y si afectan a las plantas, a las moléculas, a los niños, a los animales, también te afectan a ti. Por eso, una práctica transformadora es construir lo que podríamos llamar una dieta lingüística. Así como eliges qué comer para cuidar tu cuerpo, puedes elegir qué palabras consumir y emitir para cuidar tu energía. Observa qué tipo de frases usas más. ¿Estás más tiempo diciendo, no puedo, qué difícil, esto es una locura? ¿O te permites decir, lo estoy intentando, estoy en camino, confío en mí? Una forma concreta de empezar es tomar un cuaderno y escribir una lista de frases que te dices a diario. Luego, al lado de cada una, escribe una nueva versión que te ayude a crecer, que no niegue tu experiencia pero que te expanda. Por ejemplo, no sirvo para esto, cámbiala con estoy desarrollando nuevas habilidades. Todo me cuesta, cámbiala con estoy aprendiendo a hacerlo más fácil. Siempre me equivoco, cámbiala con cada error me acerca a una mayor claridad.
Después de escribirlas, léelas en voz alta cada mañana, no como obligación, sino como si estuvieras hablándole a tu yo del futuro. Al principio puede parecer artificial, incluso incómodo, pero con el tiempo tu cerebro empezará a registrar esas nuevas rutas, y si las acompañas con una emoción real, aunque sea suave, el impacto será mucho mayor. Otra herramienta poderosa es la visualización unida al lenguaje. No basta con imaginar el futuro que deseas, necesitas nombrarlo, necesitas afirmarlo. Durante 5 minutos al día, cierra los ojos, imagina con detalle una escena en la que ya estás viviendo lo que anhelas. No lo imagines como algo lejano, sino como algo presente. Y mientras lo haces, repite frases como «me siento listo», «merezco esto», «mi vida fluye con armonía». Estás entrenando a tu mente, a tus emociones y a tu cuerpo para vibrar en esa frecuencia. Estás activando rutas neuronales que antes no existían. Recuerda que tus palabras no tienen que ser perfectas. No se trata de repetir mantras vacíos ni de fingir emociones que no sientes. Se trata de usar el lenguaje con intención, con respeto hacia ti, con el deseo genuino de construir un nuevo espacio interno. Hablarte con cuidado, con honestidad, con propósito, es un acto de amor propio. El entorno también importa. Rodéate de personas que hablen desde la posibilidad, no desde la queja. El lenguaje colectivo moldea el clima emocional en el que vives. Y si no puedes cambiar tu entorno, cambia tu filtro. Elige con qué te conectas, a quién escuchas, qué compartes. Sé un emisor de palabras que eleven, no para complacer, sino para contribuir. A ti, a los demás y al mundo. Este es un llamado a reconectar con la responsabilidad que tienes sobre tu lenguaje. No como una carga, sino como un privilegio, porque cada palabra que pronuncias es una semilla. Algunas florecerán en tu mente, otras en la de quien te escuche. Algunas quedarán en el aire, resonando más allá de lo que puedes imaginar. Hablar con conciencia es un acto revolucionario. Escucharte con ternura es un acto sanador. Elegir tus palabras como si eligieras el futuro que deseas es un acto de creación. Este viaje que comenzaste al descubrir el poder oculto de las palabras no termina aquí. En realidad, comienza ahora. En el momento en que tomas las riendas de tu lenguaje, estás tomando las riendas de tu historia. No importa de dónde vengas ni lo que te hayas dicho hasta hoy. Lo que importa es lo que estás dispuesto a decirte a partir de ahora. Estás hecho de palabras y cada día tienes la oportunidad de escribirte de nuevo, con compasión, con coraje, con conciencia. Tu voz tiene poder, tu mente escucha, tu cuerpo responde, tu realidad vibra. Entonces dime, ¿qué vas a decirte hoy? Cada palabra que eliges tiene un peso, una intención y una energía que deja huella. Has visto a lo largo de este recorrido cómo el lenguaje no solo describe tu realidad, sino que la moldea, la limita o la expande. El verdadero poder no está en repetir frases bonitas, sino en despertar la conciencia detrás de cada expresión que usas, contigo y con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos hablar con propósito, pensar con claridad y crear desde la intención. No se trata de convertirnos en alguien distinto, sino de recordar quiénes somos debajo de las capas del lenguaje que heredamos. Tu historia no está escrita en piedra, está escrita en palabras, y esas palabras pueden ser nuevas, libres, conscientes, luminosas. Ahora que sabes que cada palabra es una llave, la pregunta no es qué realidad te tocó vivir, sino cuál vas a elegir crear a partir de hoy. Si este contenido te aportó valor, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en pantalla, donde exploraremos en profundidad el verdadero significado de la palabra humano y cómo redescubrir nuestra esencia a través del lenguaje.
No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes sientas que también están listos para despertar su poder interior a través de las palabras. Gracias por estar aquí. Tu nueva realidad comienza con tu próxima palabra.